Para ponerlos en contexto, lo importante es saber dónde estamos ubicados nosotros, ¿sí? Cómo funciona la aduana. Entonces tenemos nuestro organigrama de la DIAN establecido en el decreto 1742 de 2020, ¿sí? Nosotros tenemos pues la Dirección General, de la Dirección General dependen las oficinas, también unos órganos de control como son el Defensor del Contribuyente y el Usuario Aduanero y el Comité Institucional Estratégico. También dependen la dirección operativa de grandes contribuyentes y las direcciones seccionales y las direcciones de gestión. ¿Sí? Porque es tan importante conocer dónde estamos ubicados, porque en las direcciones seccionales, digamos los que se conectan aquí de otras ciudades de Cali, Cartagena, Medellín, vemos que allá hay dos direcciones seccionales, una en materia de impuestos y otra en materia de aduanas. Hay unas, como en Buenaventura, que están compuestas por direcciones seccionales mixtas, que son, digamos, como de impuestos y aduanas, ¿sí? Hay otras delegadas y hay otras que son, en un caso especial en Bogotá, que tenemos dos direcciones de aduanas en la misma jurisdicción. También a la dirección general dependen las direcciones de gestión. ¿Sí? Cada una maneja su propio tema y nosotros estamos en la dirección de aduanas, que es el superior jerárquico en materia de aduanas de las direcciones seccionales, ¿sí? A su vez, pues la Dirección de Gestión de Aduanas tiene seis subdirecciones, que es la Subdirección de Operación Aduanera, que controla todo el tema de la función operativa de los regímenes aduaneros, ¿sí? Aquí también es donde los usuarios hacen consultas, se resuelven peticiones en relación al tema operativo y al funcionamiento de los regímenes aduaneros, ¿sí? Ellos también son administradores funcionales de algunos aplicativos en temas de aduanas. Está la Subdirección de Registro y Control Aduanero, que es la que se encarga de inscribir, autorizar a los usuarios que son auxiliares de la función pública aduanera, ¿sí? Está la Subdirección de Operador Económico Autorizado, que es la que reconoce a los usuarios que ya están inscritos de la DIAN, a algunos importadores también, como usuarios confiables dentro de una cadena de suministro, otorgándoles unos beneficios y dándoles este sello de OEA. Está la Subdirección Técnica Aduanera, que controla todo lo que es el tema perdón, que hace la gestión a todo el tema de clasificación arancelaria, asuntos de valoración, asuntos en materias de origen. Entonces, aquí se hace toda esa gestión a través de actos administrativos, pronunciamientos técnicos, todo el tema lo hace la subdirección técnica aduanera. La subdirección de laboratorio aduanero, que es una subdirección de apoyo, que es donde se analizan las muestras que se recogen en el control previo, simultáneo, posterior para su análisis físico-químico y entonces de ahí se expiden unos resultados que van a la subdirección técnica para determinar la correcta clasificación arancelaria o determinar si la mercancía cumple con eso, con eso que venía descrito en la declaración aduanera. Precisamente allá se hace esa parte del análisis de la muestra. Y estamos nosotros como la Subdirección de Servicios y Facilitación al Comercio Exterior, que somos nosotros los que atendemos todo lo que tiene que ver en asuntos en materia de facilitación, simplificación de trámites, eliminación de barreras, convenios internacionales, todo el tema de relacionamiento entre dependencias y el tema de servicio al ciudadano, ¿sí? En materia aduanera. Entonces, digamos que, devolviéndome a la diapositiva anterior, una es la gestión de la dirección de aduanas como superior jerárquico y otra es la gestión de las direcciones seccionales. Entonces, cada vez que nosotros estamos en una ciudad, nosotros somos atendidos por una dirección seccional que cumple los lineamientos de la dirección de aduanas. Este tema es muy importante aclararlo porque es que generalmente los usuarios a veces tienen algún inconveniente y han escrito a los subdirectores o al director general o al director de aduanas en algunos asuntos que son competencias de las seccionales. Entonces, cuando ya tenemos claro esa parte, ya decimos, bueno, me voy a donde me corresponde, ¿sí? Entonces, nosotros cada vez que hablamos de importaciones o de la aduana, es muy importante tener en cuenta la percepción ciudadana, ¿sí? Cada vez que nosotros vemos hoy en día, vemos cada vez mayor difusión en plataformas, en comentarios, antes lo veíamos
avisos impresos en la televisión, pero hoy que estamos tan conectados al mundo, encontramos unos temas de percepción ciudadana importantes. Entonces, que hacen que nosotros, como lo dije al principio de la charla, aprovechemos estos espacios para acercarnos al ciudadano, a ver cuáles son sus dolores, qué es lo que está pasando, porque creo desde mi punto de vista que necesitamos fortalecer ese tema del conocimiento, de que la gente entienda qué es la aduana y cuál es la función de la DIAN en este tema. Encontramos mensajes como: alguien me puede ayudar con la caja retenida en la aduana de Bogotá, me enviaron un celular de cumpleaños, está retenido por la DIAN, cuánto tiempo debo esperar para que un inspector de la DIAN me informe y me levante la mercancía después de haber hecho la inspección, necesito un agente aduanero en Bogotá, por favor tengo una caja retenida por cambio de modalidad, necesito un contacto urgente en el aeropuerto El Dorado, tiene una cachorra retenida de las 9 a.m. Y todo esto, si ustedes ven, tiene que ver con aduana, ¿sí? Uno ve un dolor de unas personas, una necesidad, pero está relacionado con un tema aduanero. Toda veces la percepción de los ciudadanos está en que la DIAN como molesta, la DIAN miren que no colabora, porque se complica con esto. Y ahí es donde vamos y entendemos un poco más de un segundo, de que en nuestra vida cotidiana todos tenemos una relación con el tema de importaciones, con los teléfonos que usamos, con alguna comida que consumimos, con algunas prendas de vestir que tenemos. Si ustedes hacen ejercicio cuando vemos hecho en China, algunos cubiertos, los contenedores que vemos en la calle circulando en la televisión ahorita con esta última noticia, los periféricos que usamos, todo esto es importado. Y cuando nos vemos, y cuando decimos importado, si esta mercancía ingresó de manera legal, tuvo que haber cumplido las formalidades aduaneras. Y eso se traduce en una declaración de importación que tiene asociada alguno de estos elementos de alguna manera. Porque yo hago esta reflexión, porque entonces cuando hablamos de declaración de importación, también hablamos del sistema informático y ahí es donde percibimos la importancia y el volumen de las cosas. Imagínense, si yo veo todos los celulares que veo en las tiendas exhibidas, la comida que consumo en los supermercados, las prendas que usamos, todo eso debe tener asociada una declaración de importación en el sistema y ahí es donde pues reflexionamos cuán importante y cuánta información de lo que usamos en nuestra vida diaria está relacionada con aduanas y con importaciones. También pues nosotros tenemos un tema de un contacto con la aduana, ¿sí? A través de formularios como lo vimos en la diapositiva anterior. Ahora que está tan, digamos, en auge el comercio electrónico de comprar paqueticos por internet, por cualquier plataforma, entonces lo que hacemos es que encontramos que también tenemos un contacto indirecto por eso, porque ese paquetico con el que llegó, de alguna manera, cumplió alguna formalidad aduanera, de alguna manera está relacionado con esa situación, ¿sí? Con nuestros equipajes, los que cuando venimos de vacaciones del exterior, cuando pasamos nuestros equipajes por viajeros y hacemos el cruce de aduana después de migración, ahí también estamos haciendo una operación aduanera porque estamos presentando nuestro equipaje, así seamos colombianos proveniente del exterior, a la autoridad aduanera, ¿sí? Y entonces ahí estamos utilizando la modalidad de viajeros y en algunos eventos, digamos que el año pasado estuvimos en la COP16 y a pesar de que vemos que ese evento fue en la ciudad y que hay un cierre vial, que hay un esfuerzo de la autoridad local por completar ese evento, también la aduana tiene que ver ahí porque a través de sus dependencias autoriza una zona franca temporal transitoria, perdón, dentro de ese evento para las gestiones que haya. Entonces, miren que así como tenemos relación con muchas cosas que vemos, consumimos, tocamos, también hay un tema indirecto a través de formularios, de paquetes que posiblemente uno no vea la forma en cómo nos relacionamos con la aduana, ¿sí? O sea, siempre tenemos contacto directo e indirecto con la aduana. No solo es la persona, el intermediario, la persona responsable que hace el trámite entre la aduana y la persona que presenta la declaración de importación, sino que
pues cualquier persona que tenga eso. Bueno, eh, en importaciones tenemos un marco normativo. A manera general, pues tenemos nuestra ley 1609 de 2013, que es la ley marco de aduanas, ¿sí? Tenemos el decreto 1165 de 2019, que es nuestro régimen aduanero, ¿sí? Digamos, la base de nuestra operación. La resolución reglamentaria, que es la resolución que reglamenta los artículos de ese decreto, ¿sí? Todo esto es la norma vigente, aclaro, ¿sí? O sea, esto ha tenido múltiples de modificaciones, entonces me refiero a lo vigente que está, a lo que está en curso. Tenemos el decreto 920 de 2023, que es el régimen sancionatorio de comisos de mercancías, que en estos momentos pues también está por una decisión de la Corte. Esto tiene que tramitarse a través de un proyecto de ley, entonces también estábamos trabajando en ese tema desde la DIAN para pasar el proyecto de ley a Congreso y que se dé trámite al nuevo régimen sancionatorio a través de un proyecto de ley, ¿sí? Y otras normas que son aplicables a manera general, como les comento, como son el arancel de aduanas, las normas de ministerio, las resoluciones, las circulares de restricciones, los anexos técnicos, las normas tributarias, los acuerdos internacionales, las normas supranacionales, como digamos el acuerdo de facilitación al comercio, que tienen que ver con el desarrollo de todo este tema de importaciones, ¿sí? Y no solo de importaciones, sino todo el tema de régimen aduanero. ¿Por qué? Porque estamos involucrados en todo eso. Hay unos temas internos de la DIAN que son los manuales de procedimiento y los instructivos, ¿sí? Porque nosotros estamos en una entidad que funciona por procesos y entonces cada tarea, cada actividad está asociada a un procedimiento. Entonces, digamos, nosotros para el tema de inspección de mercancías tenemos un instructivo, para el tema de proceso de ingreso de mercancías tenemos otro instructivo, eso lo veremos mañana, para que ustedes vean que, digamos, tenemos una ley principal, un decreto que desarrolla esa ley, una resolución que reglamenta otros decretos que están asociados con otros aspectos del régimen aduanero, unas normas y unos instructivos internos de la DIAN donde está todo eso. Esos instructivos, esos procedimientos son de carácter público, entonces eso se pueden consultar a través de la página. También tenemos nuestro manual de funciones. Todo eso está relacionado con el marco normativo. No solo es el decreto 1165, sino absolutamente todo ese conjunto de normas y disposiciones que nos ayudan pues a hacer nuestra tarea. Ahora, generalmente cuando a mí me invitan a estas capacitaciones, uno empieza a contar cómo la llegada de la mercancía, que cómo se embarca en el medio de transporte, pero pues yo siempre inicio contando, porque siempre hablamos acá de una palabra muy importante, control. El control aduanero, que hay que controlar, hay que verificar. Entonces nosotros pues, pero ¿qué es controlar? ¿Qué es ese tema del control aduanero? Entonces yo empiezo siempre por la definición del control aduanero como tal, la definición general. Entonces, cuando hablamos de control aduanero, pues hablamos de esas medidas aplicables que van dirigidas a cumplir la norma aduanera, ¿sí? Pero eso tiene tres momentos. No son tres tipos de controles, sino tres momentos. Uno es el control anterior o previo, que es el ejercido por la DIAN antes de la presentación de la declaración de las mercancías, ¿sí? Entonces, antes de yo presentar una declaración de importación, de iniciar mi trámite de presentar esa declaración, eso es el control anterior o previo. El control simultáneo o durante el proceso de nacionalización es en ese momento que yo ya tengo el, eh, cuando yo ya tengo la mercancía y la voy a declarar desde ese momento, desde que yo presento la declaración hasta el momento en que determine el levante o la libre disposición de la mercancía, hasta ahí se llama control simultáneo. O lo que de pronto ustedes han conocido es la diligencia de inspección. Pero desde el momento en que yo presento la declaración de importación hasta obtener levante en cualquier clase, pues entonces yo ahí me hablo de control simultáneo. Entonces vamos, control previo es, digamos, durante la llegada de la mercancía, ¿sí? Hasta el ingreso al depósito sin que haya declaración. Control simultáneo es durante el proceso de
la nacionalización, pero yo tengo que tener presentado algún documento y el control posterior o de fiscalización es cuando con posterioridad a la nacionalización ejerzo el control como autoridad aduanera sobre las mercancías, ¿sí? Para determinar si han sido introducidas de manera legal al país. Acá es importante aclarar que la declaración de importación no es un documento que acredite titularidad, sino la legal introducción. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo un teléfono celular y la declaración de importación viene a nombre de un operador, no quiere decir que la declaración de que el teléfono sea del operador, sino que es que ese documento, esa declaración de importación, de pronto cuando ustedes han comprado algún televisor o algún electrodoméstico grande, les dan una copia de declaración. Ese documento hace que constar que la mercancía fue introducida de manera legal. Entonces, y como les comentaba, hoy vamos a hablar del tema de las generalidades de régimen de importación. En el régimen de importación, pues tenemos algunos, y este es un tema muy amplio, empezando porque tenemos en el artículo tercero, el 1165, todas las definiciones aplicables y todas tienen una relación muy importante con el tema de importaciones. Por eso hay un artículo destinado a las definiciones. Y cuando hablamos de importación, pues aquí tenemos que remitirnos a esa definición. ¿Y qué es importación? Según el decreto 65, pues la introducción de mercancías de procedencia extranjera al territorio aduanero nacional cumpliendo con los términos y condiciones. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo es la llegada de la mercancía, sino que yo tengo que cumplir todas las formalidades que están dadas ahí para el ingreso de esas mercancías, bien sea presentar mi declaración de importación por la modalidad que corresponda o cumplir con esas regulaciones propias de cada modalidad. No solo en la llegada, no solo en la introducción de un depósito, no solo es presentar la declaración, sino que cumplir los términos y condiciones. Por eso es tan importante esa claridad. Otro evento donde se considera importación y la introducción de mercancías desde zona franca o de un depósito franco al territorio nacional en las condiciones que prevé la norma. Entonces, digamos, las zonas francas se consideran para fines aduaneros extraterritoriales, entonces introducir mercancías al territorio aduanero nacional desde una zona franca también se considera importación. Eh, todos los artículos relacionados con el régimen de importación están en el título 5 del 1165, de los artículos 140 al 139. Y tenemos, digamos que en esta parte nos vamos a concentrar únicamente en la importación ordinaria, que es digamos, la más frecuente, pero también tenemos otro tipo de modalidades de importación que a manera general, pues la mencionamos aquí, digamos, la importación con franquicia, es la que está con una tarifa especial o con una condición de no pagar impuestos en determinados casos, por ejemplo, los diplomáticos, algunos hay algunas franquicias con algunas embajadas, ellos ingresan con importación con franquicia. La reimportación, que es cuando un bien ya ha salido temporalmente del país y vuelve a ingresar, eso es reimportarlo, ¿sí? La importación en cumplimiento de garantía, entonces que mi proveedor en el exterior me, me va a devolver un producto por alguna falla que presentó, entonces yo le devuelvo ese producto bajo la medida de importación en cumplimiento de garantía, pagando no unas tarifas especiales, sino una liquidación especial en el tema de impuestos, porque yo ya había pagado por un bien que salió defectuoso, entonces ahorita voy a reingresarlo. Las importaciones temporales, hay muchos tipos de importaciones temporales, pero son aquellas que se someten a un régimen suspensivo y precisamente vienen a cumplir con una tarea específica, ¿sí? Generalmente están sujetas a la constitución de una garantía por el término que la mercancía permanezca en el país y pues esas también pueden terminar con la reexportación, o sea, sacarlas fuera del TAN, del país antes de su vencimiento o con la importación de manera definitiva en la modalidad que le corresponda. Está la importación para transformación y ensambles. Entonces yo traigo una serie de repuestos, de componentes para fabricar un bien final acá. Entonces ingreso bajo esa modalidad.
la importación por tráfico postal y envíos urgentes, que es esa modalidad donde nosotros la conocemos como tradicionalmente como paquetería, encomienda. Entonces aquí están todas estas plataformas digitales que ahorita nosotros nos dedicamos a comprar. Si usted lo haga a través de una aplicación, eso llega por esa modalidad. Y también está el tema de viajeros. Viajeros, así nosotros traigamos una maleta con nuestros artículos personales cuando llegamos por el país, sometemos a la modalidad de viajeros nuestro equipaje. ¿Sí? Acá hay un tema importante que cuando hablamos de régimen de importación, hablamos de mercancías de procedencia o bienes de procedencia extranjera que lleguen a Colombia. ¿Sí? Porque por decir algo, en el tema de viajeros. Entonces dirán, pero ¿por qué usted me habla de importar mis cosas si yo compré todos mis elementos de mi viaje y yo había pagado por ellos? Digamos que aquí no se habla de importar un bien como tal y presentar una declaración de importación a la ropa o a los artículos personales, sino que es esa modalidad que hace control a todos los equipajes que tengan procedencia extranjera que lleguen al país. Entonces hay que tener claro eso, ¿sí? Vamos aquí con la siguiente. Acá hay un concepto importante que es el tema de la operación aduanera, ¿sí? Y la operación aduanera como tal es ese vínculo jurídico que hay entre la DIAN y cualquier persona que actúe de manera indirecta o directamente a través de un régimen modelo de operación aduanera y que de ahí se deriva el cumplimiento de las obligaciones. Entonces ustedes dirían, ¿cómo así que yo estoy obligado? Pues claro, porque cada vez que yo someto una mercancía a esa modalidad, a mí me genera una obligación aduanera. El pago de unos tributos aduaneros y algunas sanciones a que eso hubiera lugar. Los obligados aduaneros podemos ser directos o indirectos, ¿sí? Entonces, cuando yo también me voy a este concepto de obligación aduanera, ahí es donde yo veo que estoy relacionado de manera indirecta con la DIAN, ¿sí? Con la administración aduanera en ese sentido. Ahora, ya entrando un poquito en materia, pues de qué hemos hablado, de cómo está compuesto nuestro organigrama, cuáles son las secciones competentes, cómo tenemos una relación con la aduana un poco más cercana a lo que creemos, qué tipo de obligación tenemos con ellos, algunas definiciones, algunas modalidades enlistadas ahí en nuestro quehacer, ¿sí? Pero entonces dice, bueno, Dani, ¿y cómo eso yo lo veo en la práctica? ¿Sí? ¿Qué es lo que usted habla de operación aduanera o qué es eso de importaciones, como yo lo veo? Entonces, yo siempre pongo este gráfico que es de mi autoría, que en cualquier operación aduanera o en una operación tradicional lo vemos de esta manera. Tenemos primero una negociación, un despacho. Cuando estamos en el exterior, ¿qué hacemos? Compramos nuestra mercancía o nuestro bien, bien sea con una factura comercial o a través de un despacho, o alguien nos lo envía como un regalo, por ejemplo, de Navidad, de algo. Para que eso llegue a nuestro territorio, pues yo necesito un transporte y también tengo que llegar a algún lado. Entonces yo primero compro la mercancía o me la envían y yo después la transporto y determino un arribo de la misma, ¿sí? Entonces, después que viene, como ya yo llegó la mercancía, tengo un proceso aduanero que surtir. O sea, todo como lo vimos pasa por la aduana. Así lo veamos como de una manera invisible, pero cualquier cosa que hacemos acá pasa por la aduana. Por eso es que yo siempre coloco el gráfico de la comida, de la ropa, de los periféricos, porque de alguna manera eso está en alguna declaración aduanera del sistema informático. En ese universo de declaraciones, algo en algún lado, si la mercancía fue introducida de manera legal, tiene una declaración de importación asociada. Entonces, cuando ya llegamos, hacemos aduana o lo que decimos, pasamos nuestro proceso aduanero y aquí, digamos, tenemos tres grandes momentos. El proceso de ingreso de mercancías, que es cuando el transportador le dice a la DIAN, mire, yo en este medio de transporte traigo estas mercancías,
este listado de mercancías a través del sistema informático, la avisa. Yo había dicho que traigo 10 toneladas, pero en realidad traje 9, las otras se quedaron allá y a través de un proceso de ingreso de mercancías se hace toda esa tarea. Después viene la presentación de la declaración aduanera, que es cuando ya el transportador o la envía a un depósito público o en el lugar de arribo a través de un declarante o el importador directo, bien sea la decisión que le haya tomado, presenta la declaración aduanera. Y otra es la determinación del levante, que se hace a través del sistema informático, que es cuando el importador o el declarante a través del sistema informático, pues presentan la declaración y dicen, voy a determinar cuál es mi levante. Entonces ellos dicen si es un levante físico, automático o, o documental. ¿Sí? Previo a eso se debió haber pagado los tributos aduaneros y digamos que se hace todo el tema a grandes rasgos de cómo funciona. Cómo debe funcionar cómo se debe presentar, perdón, la declaración de importación. Entonces, primero llega la mercancía, presento la declaración aduanera en la modalidad que le corresponda y determino el levante. Después de que yo determine el levante, pues puede pasar algo. O la mercancía queda a libre disposición, como se ve aquí, o queda circulación restringida. Sí, pudo haber pasado que sea una importación temporal, como les mencioné. Y sí, yo obtuve un levante, pero la mercancía queda a disposición restringida, o por decir algo, hay unas modalidades que son las de franquicia que hacen que exclusivamente las mercancías estén destinadas a esa tarea. Por ejemplo, los diplomáticos, si yo traje una, un vehículo que es para uso en la embajada, pues yo solo lo tengo que usar para eso. Entonces, a pesar de que la mercancía circula libremente por nuestro territorio, tiene una restricción particular sobre su uso. Y lo otro que puede pasar del proceso aduanero es que la mercancía quede encartada en una medida cautelar, ¿sí? Puede ser que, digamos, las cosas no salieron tan bien durante el proceso de ingreso de mercancías o la determinación del levante que la autoridad haya determinado, pues tengo que aprenderla, tengo que ponerla a disposición de otra autoridad o haya pasado que tengo que inmovilizarla por unos días hasta que determine su legal introducción o si todavía en alguno de los procesos que esté ahí. Sí, cada etapa pues tiene un punto. Digamos que esto mañana lo vamos a ver más desglosado en el proceso de ingreso de mercancías para que ustedes vean cómo funciona formulario a formulario cada tarea de cada persona. Ahora, volviendo a nuestro esquema principal, pues vamos a ver qué actores tenemos en cada parte del proceso. Cuando hablamos de negociación de despacho, pues tenemos un proveedor, ¿sí? En este caso, pues también como proveedor lo podemos asimilar que tenemos puede ser nuestro remitente. Si a mí un familiar, una persona me envió un regalo desde de Estados Unidos, entonces yo no tengo una factura, tengo un documento equivalente, pero ese es como mi proveedor, ¿sí? En el transporte y arriba de mercancías, pues ¿quiénes intervienen? Las entidades de control. Digamos que aquí también, casi que de una manera invisible, no percibimos que hay una autoridad aeronáutica que también revisa eso. Hay unos autoridades internacionales que también intervienen en el transporte de la mercancía. Hay unos agentes de carga que son los encargados de coordinar toda la logística del embalaje y desembalaje de la mercancía y la consolidación y desconsolidación de la carga. Hay unos intermediarios de tráfico postal comúnmente llamados los couriers, ¿sí? Entonces, todo este tipo de personas, ¿sí? O empresas, ¿sí? O participantes son las que intervienen en este tema de transporte y arribo. Digamos que entidades de control también están los titulares, la DIAN, ¿sí? Y la DIAN controla también los titulares de los lugares de arribo. ¿Sí? Entonces, ahí vemos que en el transporte de arriba de mercancías intervienen muchas personas. En el proceso aduanero, pues, ¿quién interviene? Las entidades de control. Eh, claro, porque es que digamos que hay entidades que, aunque no son de la DIAN, intervienen en el tema. Por decir algo, el INVIMA, el ICA, con la autorización de sus vistos buenos o lo de su competencia, son entidades que intervienen en algún momento sobre ese proceso aduanero, porque sin esos vistos buenos la mercancía no puede ingresar. Las agencias de aduanas como intermediadores,
los importadores, los depósitos donde van las mercancías, los funcionarios, las zonas francas, las entidades recaudadoras como los bancos, porque a ellos se les pagan los tributos aduaneros y la DIAN después los recauda. Entonces, ese tipo de cosas y ese tipo de actores son los que intervienen en ese proceso aduanero. No solo la DIAN, sino que la DIAN realmente es una cadena logística de muchas personas donde donde se interviene para llevar a cabo esa función. Ahora, cuando la mercancía ya queda libre disposición o articulación restringida a una medida cautelar, pues puede intervenir, como lo dijimos hace un momento, la DIAN ejerciendo su control posterior a través de fiscalización, los depósitos donde están las mercancías o los destinatarios, porque fiscalización puede ir a las bodegas donde se encuentra la mercancía a verificar si, digamos, la mercancía fue introducida de manera legal. Entonces, miren que en este tema de la aduana no solo es la DIAN la que interviene, sino que hay muchos actores en toda la cadena logística de quien interviene. Como les repito, esto es un tema de manera general y mañana ya vamos a ver específicamente, por decir algo, en el tema de transporte y de arribo, cómo vamos a avanzar. Ahora, ya sabemos qué es la operación tradicional, quiénes intervienen y qué papeles yo tengo contacto con ellos, qué documentos se relacionan. Entonces, tenemos aquí en el despacho, pues generalmente lo tenemos asociado a una factura o documento equivalente. Digamos que hay unas modalidades o algunos casos donde no aplica factura, por decir algo en un equipaje no acompañado, cuando el equipaje me llegó con posterioridad, pues no me aplica una factura porque son mis objetos personales. Pero generalmente siempre podemos decir que toda operación de comercio exterior está relacionada con una factura. En el transporte y arriba en la mercancía tenemos un documento de transporte, que es ese contrato entre el transportador, el remitente y el destinatario, donde se fijan las condiciones de entrega de la mercancía. Entonces le traigo una carga de Miami a Bogotá, viene de Carlos para Dani, ¿sí? Y entonces ahí está, eso se señala en el documento de transporte con la información pues básica de la mercancía, la descripción genérica, el peso, los números de bultos, otros datos que son, digamos, el destino del depósito el depósito de destino donde se va a consignar la mercancía, ¿sí? Las fechas, todo eso hace parte del documento de transporte. Hay unos temas que, aunque no son documentos físicos, en su momento el transportador no los entrega a través del sistema informático, como es el aviso de llegada, el manifiesto de carga, el informe de inconsistencias, todo ese tipo de documentos están asociados con el transporte y arribo de la mercancía. En el proceso aduanero, pues tenemos muchos documentos, pero en general tenemos las actas de hechos y sus soportes, o sea, ese documento que nos dice qué fue lo que pasó en una diligencia aduanera. Yo fui comisionado para ir a ver, para controlar las mercancías en el turno de, del 21 de mayo, entonces yo quiero ir a ver cómo funciona, qué es lo que encontré, entonces yo tengo que levantar un acta de hechos donde cuente todo lo que pasó, la declaración de importación, ¿sí? Donde el declarante nos presenta pues la información de la mercancía que pretende importar, ahí está todo lo que se describe, la mercancía, el peso, los bultos, la cantidad, la subpartida, los datos del declarante, del importador, eso hace parte del proceso aduanero, los documentos soporte, que eso arrastra absolutamente todo el contenido de todos los temas anteriores que vemos acá, la factura, el documento de transporte, los vistos buenos, las licencias de importación cuando aplique, ¿sí? Ese es el tema de los documentos que están asociados al proceso aduanero, las actas de inspección, que es ese documento donde consta cuál fue la decisión de la autoridad aduanera si la mercancía estuvo sujeta a una diligencia de inspección aduanera, ¿sí? Em, digamos que en esa diligencia de inspección es muy importante que ahí intervienen todas esas personas que vimos en la diapositiva anterior. Entonces, todo está interrelacionado. Siempre hay unos temas en estos documentos que hay que tener en cuenta porque es que
cada parte, por eso es que aquí si yo enlistara todos los documentos que tienen que ver con el proceso aduanero no me cabría la pantalla. Por eso yo lo menciono en documento soporte, que esto arrastra absolutamente todos los antecedentes de una operación de comercio exterior. Y cuando la mercancía está a libre disposición, circulación restringida, una medida cautelar, pues ¿qué documentos están asociados? Una declaración con levante que me acredita la legal introducción, el acta de aprehensión, si digamos fue en algunos casos sujeta a una medida cautelar, o el acta de hechos donde yo cuento qué pasó, si yo la entregué a una autoridad competente, si yo la inmovilicé, si yo la movilicé. Entonces, este tipo de cosas son las que me permiten rastrear en qué estado está una mercancía cuando yo tengo estas tres cosas. Cuando está la circulación restringida, pues yo sé que fue una declaración de importación con levante bajo una modalidad, digamos, de franquicia. Cuando está libre circulación, pues una declaración de importación con levante donde se haya constado el levante en cualquiera de las tres condiciones, físico, documental o automático. Si yo tengo una medida cautelar, entonces posiblemente sea un acta de aprehensión, un acta de hechos, pero todos ustedes ven desde que llega la mercancía, desde que se negocia hasta el momento en que sale, que está sujeta a unos documentos que se enlazan entre sí con algunos datos para pues yo siempre tener esa trazabilidad en el procedimiento. Si hablamos de nuestra competencia, ya hablamos de la relación que tenemos con la DIAN, de los documentos que intervienen, las personas que intervienen, cómo es ese flujograma que tenemos. Siempre hay una negociación, un transporte, un proceso aduanero y un resultado. Y ahora vamos a decir, ¿qué pasa cuando pues yo, cómo se surte eso? ¿Qué es la importación ordinaria? Entonces la importación ordinaria pues habla generalmente del tema de nacionalización de mercancías. Tenemos unos antecedentes y unos intervinientes, como les dije. Y todo viene precedido de una operación de despacho y transporte que ya la vimos en qué consistía. ¿Sí? Hay quienes intervienen, el transportador, el importador y el declarante como tal. ¿Sí? Y la DIAN, pues, es la que siempre está partícipe en cualquier parte de estos temas que les estoy mencionando. Porque bien sea a través del sistema informático, a través de un funcionario que es comisionado, a través de los tributos que se paguen, la DIAN está partícipe. Entonces, hay un arribo y un traslado de la mercancía cuando llega. Yo la traigo, cumplo mis formalidades y yo decido si la voy a trasladar o voy a hacer mi trámite hacia un depósito. Entonces, aquí, ¿quién es el que interviene? Pues el transportador como responsable de esa operación de transporte. La DIAN en el proceso de carga de la mercancía es cuando también se conoce como ingreso de mercancías al territorio nacional. El declarante, ¿sí? El declarante y el titular del lugar de arribo. Entonces, ustedes dirán, pero ¿por qué en el lugar de arribo? Porque hay una alternativa que la misma norma prevé que la mercancía o puede ser nacionalizada en un depósito, como lo vemos aquí, o en el lugar de arribo cuando yo decido hacerla en unos términos especiales que es dentro de las 48 horas siguientes a la llegada de la mercancía, ¿sí? Como esto es un tema muy general, mañana vamos a ver bien el tema de los términos. Cuando la mercancía ya está en el depósito, ¿sí? Uy, ya la mercancía fue trasladada a un depósito, ¿quiénes intervienen ahí? Pues el depósito, la zona franca como titular de almacenamiento y como persona que recibe la mercancía y la custodia, la DIAN con un control de términos y el declarante bien sea la agencia de aduanas o el importador. Entonces ahí intervienen ellos, ¿sí? Porque digamos no hay ningún paso. El tema de la presentación de la declaración es netamente voluntario del declarante. Si él no presenta la declaración, asume la consecuencia, pero digamos, nosotros acá no tenemos como una declaración de importación sugerida o una declaración de importación automática que se presente de manera automática, no. Digamos que aquí el tema es que la declaración es un acto voluntario del declarante. Si no la presenta, pues asume las consecuencias. Ya cuando yo ya la tengo en el depósito, pues yo tengo que presentar la declaración de importación y ahí, pues yo la presento en el lugar donde se encuentra la mercancía, en la jurisdicción donde yo estoy. Entonces la presenta aquí, ¿quiénes son los responsables de esta parte? El depósito, la zona franca como titulares de la mercancía, el declarante y la DIAN a través de la presentación, la aceptación y la determinación del levante.
todos ellos interactúan acá, porque digamos, el declarante me presenta la declaración de importación. Si él me la presenta por el sistema informático y yo determino que levante automático, pues entonces ya él puede continuar con la disposición de la mercancía. Pero si yo determino que es físico, entonces el inspector tiene que ir al depósito precisamente a revisar ese tema de si la declaración cumple con esos requisitos pues para que quede a libre disposición. O hay algún evento que se toque corregir o aclarar algo en la diligencia de inspección. Entonces, precisamente participan el declarante con la DIAN en esa diligencia y el depósito, pues, al ser el titular del lugar donde está la mercancía y es el quien la tiene guardada. ¿Sí? Aquí también hay que tener en claro una cosa. Si bien la mercancía está en el depósito, eso no le transfiere titularidad al depósito. Eso simplemente es un servicio de almacenamiento, ¿sí? Y acá hay un tema muy importante que hay que tener en cuenta, que es que los gastos generados por almacenamiento, manejos de logísticos, todo el tema de administrativos del depósito, no son tributos aduaneros, ¿sí? ¿Por qué hago esa precisión? Porque muchas veces así como lo vimos en la primera diapositiva, la percepción ciudadana, encontramos que algunos usuarios dicen, me tocó pagar en la DIAN 500.000 pesos para poder sacar la mercancía y eso tan caro, pero es que una cosa son los tributos aduaneros y otra cosa son los gastos de almacenamiento que producen esos recintos donde están las mercancías. Entonces eso hay que tenerlo muy claro porque esos no son impuestos. Y después, cuando ya la mercancía, bien sea quedó en libre disposición o retiro, pues el responsable es el depósito y o la zona franca y el declarante, pues en gestionar su trámite, ¿sí? Ese tema de retiro y esas condiciones de retiro de las mercancías, todo lo que tiene que ver con turnos, todo lo que tiene que ver con toda esa gestión logística, eso ya le corresponde al depósito y al declarante. Por eso es que también hemos visto, pues aquí yo aprovecho este tema para contarles de que es tan importante tener claro lo de la percepción ciudadana, que dicen, y la DIAN no me ha liberado la mercancía, yo ya pagué impuestos y yo ya presenté la importación, la declaración de importación y no me ha dejado retirar la mercancía. Pues precisamente porque es que se confunde esa labor logística de los depósitos con el tema de la obligación de presentar la declaración de importación. Entonces, créanme que desde la División de Servicio Ciudadano se ha tratado de socializar esas diferencias porque precisamente uno encuentra demasiada confusión de los ciudadanos en ese tema de manera. Entonces, para resumir, vamos, una operación de despacho y transporte, la mercancía llega o se traslada a un depósito, se cumple la formalidad de nacionalizar la mercancía y hay una libre disposición y retiro de la mercancía. Digamos que ese es el tema normal que fluye.